quick kid quips so harsh and cynical, touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that make it fun. We've said such things before to rival them, but it's how you say them now that's changed. Cold but sympathetic all the same. Like to convince me that I'll be better, so you go on and I'll be happier. I'll be happier. You go on, yeah, you go on. You be gone and I'll be happier. Shoot me with your Pero Estupiñán es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El cazador de cerebros. Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Muy bien, buenos días a todos. Iba a decir desde Buenos Aires, pero no, desde mi derecha. ¿Qué tal, Pera? Muy bien. ¿Estás en Madrid otra vez? Sí, Bueno, sí, Madrid, sí. Barcelona también. Sí, sí. ¿Buenos Aires ya te queda en el retrovisor? ¿O esto es- No, regresaré. Yo me he tan- mudado. tan mal te has adaptado que ya estás de vuelta? No, mira, lo que ocurre es que por fin empieza la tercera temporada del Cazador de Cerebros, el 7 de octubre, y queremos hacer un poquito de promoción para que la gente conozca que en la 2 hay un programa de ciencia buenísimo que ha ganado premios y que es cortito, 25 minutos, pero de temas muy interesantes y que lo van a Que disfrutar sale mucho Pera, y van a sale- aprender. sí. Y aparte de eso, hemos publicado con varios autores un librito que se llama... Bueno, un librito, es un libro que está muy bien, que se llama Ciencia sin ficción, que habla de historias científicas narradas, o sea, que están escritas como realmente si fuera un intento de literatura, que a mí cuando me dicen eso me cuesta porque no me siento escritor, aparte de aunque haya publicado libros, pero sí, este libro, Ciencia sin ficción, que ha quedado muy redondo. ¿Qué tal el aterrizaje, la adaptación? Ya llevas un par de meses. ¿No? Los chuletones, ¿dónde están los chuletones? Pues, oye, no, bien, todo bien, pero lo que los chuletones, que es lo que le interesa al otro Javier, un exceso, ¿eh? O sea, porque cuando vas a comer a los restaurantes, no hay tanta diversidad de comida como... Bueno, para ellos es lo mejor del mundo, claro, para los argentinos todo es lo mejor, ¿sabes? Desde el fútbol Esto y ya la lo has descubierto, comida ¿no? y todo. Pero la comida realmente no es tan... Porque ellos creen que la pasta y la pizza la hacen mejor que los italianos. Por supuesto, faltaría más. Y la carne sí que es muy buena y entonces al final es que realmente, y con la depreciación que hubo ahora del peso, está bastante barato para los que pagamos con euros o dólares. Claro. Y sí que unas parrilladas, pero que demasiado, porque no seguimos los consejos de los nutricionistas. Más proteínas de las que moderar. necesitas, ¿no? Sí. Está bien. Oye, antes de saludar a nuestro invitado con un tema que queremos hablar, queríamos comentar un estudio que se publicó hace unos días en la revista Science. En apenas 50 años sobrevuelan en Norteamérica un 30% menos de pájaros en todas las especies. Vi algún titular en la prensa americana que decía, nos estamos quedando sin pájaros. Hombre, tampoco tanto, pero sí que es una llamada de alerta, ¿no? Sí. Bueno, es curioso, Javier, me imagino que comentará más del estudio también, pero los esfuerzos de conservación se han centrado en las especies en vías de extinción. Y eso, por ejemplo, aquí en la península ibérica tenemos el ejemplo del águila imperial, que estuvo muy amenazada, no por cambio climático, sino porque las cazaban, porque como se comían conejos, pues los cazadores de, oye, que se comen los conejos, pues matamos al águila, que es un poco salvaje. O sea, al final la mano directa del hombre a veces es más cruel que la indirecta del cambio climático. Pero al centrarse en las especies en vías de extinción, hemos visto que otras especies que dependen de grandes extensiones de lugares para anidar y tal, pues con los cambios de cultivos y los pesticidas y otras sustancias químicas, pues están disminuyendo en número de manera considerable. Como los gorriones, ¿no? Un 90% menos en el centro de Europa. Claro, no son águilas. Sí, las aves más comunes, ¿no? Y sí, pues todos los esfuerzos de conservación, como decía Pera, se han centrado en las especies en riesgo de extinción, y se nos está escapando que las aves más comunes, como los gorriones y muchas otras, que son las que están desapareciendo a mayor ritmo. Estas aves prestan lo que se llaman servicios ecológicos, ¿no? Los servicios ambientales, por ejemplo, dispersando semillas,
polinizando, no solo las abejas y los insectos polinizan, también las aves pequeñas lo hacen, y realmente pues su pérdida podría suponer un problema. Mundo sin pájaros ya hubo, ¿no? Hace 100 millones de años el mundo no había pájaros, solo había dinosaurios. Las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios. Pero, claro, mientras estemos matando su comida con pesticidas cada vez más perfeccionados, la estamos dejando sin comer. Y esto es un factor bien establecido, pero no se sabe cuántos más factores. Esto, el trabajo es una observación directa, no aborda las causas de esta reducción. Y, bueno, sería interesante conocerlas. Tenemos como siempre un número de teléfono, luego lo que no tenemos es tiempo para coger llamadas, pero en fin, un número de teléfono que ahí lo dejamos para que hagan preguntas si quieren a Pera y a Javier, si al final quedan un par de minutos intentamos atenderles, es el 638-855-349, es también el número de WhatsApp, así que pueden dejar una nota de voz o un teléfono, llamamos de vuelta, es el 638-855-349. Nos queda mucho por descubrir del funcionamiento del cerebro, pero sí sabemos que es asimétrico y que el desarrollo de ciertas habilidades está situado en un lugar concreto de cada hemisferio. ¿Alguno de vosotros es zurdo, por cierto? Pues no somos zurdos ninguno de los dos. Yo tengo mi único hermano es zurdo, sin embargo. Y además, como nació en el año 48, le tocó esta manía que tenían los maestros entonces. ¿De intentar corregirlo? Sí. ¿En serio? De intentar corregirlo. Y él, de hecho, que escribe con la derecha, que fue lo que le obligaron a hacer, pero en el mismo momento en que tiene que hacer un dibujito, un asterisco, poner un triangulito, una letra griega, lambda, tiene que cambiar el bolígrafo a la mano izquierda para hacer el dibujo. No tiene capacidad, digamos, de crear con la derecha. Bueno, él hace con la izquierda. Esas cosas no le obligaron a cambiarlas, de manera que sigue haciéndolas como las hizo siempre, que es con la izquierda, ¿no? Pero escribe con la derecha y cualquier asterisco se tiene que pasar el bolígrafo a la izquierda. Es bueno. El control de la mano izquierda comparte hemisferio con el sentido musical o el sentido artístico, y el de la mano derecha con el lenguaje, con la habilidad numérica y con la comprensión científica. Yo no sé si esto sirve como un test para el buen científico, ¿no? Tenéis que ser todos diestros para ser científicos. No creo, ¿no? Bueno, que nos lo respondan. Sí, hombre, dado que para ser tenista hay que jugar con la mano izquierda. Sí. Bueno, sí, es el caso este de Nadal, ¿no? Yo pensé que era zurdo y me acabo de enterar de que no. Sí. A raíz de eso surge la idea de hablar de esto, ¿no? Sí. Su tío le jugaba a derecha e izquierda con las dos manos, y en un momento dado hubo que decidir con qué mano se quedaba para darla de lo que además en castellano llamamos darla de derecha, ¿no? Darla de drive, ¿no? El drive, derecha, claro. En inglés es drive, puede ser con una con otra, pero él da el golpe de derecha con la izquierda, ¿no? Claro. Y bueno, y de hecho esto supongo que despistará bastante al oponente, ¿no? Que te juega un zurdo ahí. De hecho hay muchos jugadores de tenis y muy buenos que son zurdos en una proporción superior a la de la sociedad, y esto es muy curioso indagar en ello, a ver si nuestro invitado nos puede explicar. Hay más asexuales zurdos también. No me digas. Sí. Pues cuando miras hay dentro de la comunidad asexual hay 3 veces más zurdos que dentro de la población normal. Dentro de los homosexuales. Asexuales. Asexuales. Sí. Nos acompaña en Radio Bilbao José Ramón Alonso, que es neurobiólogo, escritor y catedrático de biología celular en la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, encantado de estar con vosotros. ¿Hemos dicho alguna barbaridad en lo que va de espacio? Alguna cosa matizaríamos. Pues venga, dale. Lo de los asexuales. No, o sea, realmente es que, igual que hablabais antes de las especies, de esa maravillosa biodiversidad, pues también los seres humanos tenemos una neurodiversidad que incluye una variabilidad que nos afecta a todos. Entonces los cerebros pues son muy variados, y eso se nota en comportamientos y se nota en la vida cotidiana. ¿Suelen ser los zurdos más creativos y los diestros mejores científicos? Bueno, parece que sí. O sea, que en los zurdos al menos es curioso, porque hay distintos estudios que dicen que hay una mayor propensión
a los trastornos mentales y al mismo tiempo una mayor propensión a la genialidad. O sea, que serían unos cerebros, por así decirlo, más extremos que los de la población general. Se calcula que alrededor del 10% de la población es zurda. ¿Por qué no hay tantos zurdos como diestros? Debería ser, no sé, casi un 50%, ¿no? Una cuestión de probabilidad. Eso sucede en algunas especies, pero parece que en la nuestra no es así desde hace milenios o quizá cientos de miles de años, ¿no? Sí, porque están estas manos, ¿no?, estarcidas en las paredes de las cuevas, que a lo mejor vienen de cuevas de hace 30.000 o 40.000 años, que se hacen apoyando una mano sobre la piedra y soplando pigmento con la otra mano encima de ella, ¿no?, para que queden estas formas negativas de las manos. Y si las cuentas, en alguna cueva de Cantabria las han contado y son más o menos el 10% de zurdos, también te sale más o menos la misma proporción. Eso es, también en Atapuerca parece que hay señales, usarían los dientes para sujetar la carne y la cortarían con una cuchilla de piedra, y entonces hay como marcas de que parece evidente que están usando la mano derecha para cortar esos trocitos de carne. ¿Y eso es exclusivo en los primates, en los gorilas, los chimpancés, son ambidiestros o hay algo de...? Pues parece que hay una tendencia que los que podríamos llamar primates, Darwin dijo no uses nunca la palabra inferior, pero para aclararnos, los primates menos evolucionados o más diferentes del hombre tenderían más a tener unas proporciones equilibradas, y según vamos teniendo animales, como somos nosotros, con todo respeto, donde es más importante el lenguaje, donde es más importante la comunicación, cada vez hay un porcentaje mayor de diestros. Tú estás a punto de publicar un libro que se llama El cerebro zurdo y otras historias de la ciencia y la mente. Yo lo comentaba al principio, pero una cuestión genérica. ¿En qué se diferencia realmente el cerebro de una persona zurda de una diestra? Bueno, pues parece que hay dos cosas que son muy interesantes. Una es que en el caso de los zurdos los dos hemisferios están más conectados. O sea, tenemos una vía que se llama el cuerpo calloso, que es como una autopista por donde van un montón de cables. Pues en el caso de los zurdos habría una mayor comunicación entre los dos hemisferios. Y luego las funciones, en muchos casos, eso fue un truco maravilloso de la evolución, que dices, tengo muchas cosas duplicadas y necesito más espacio para poder hacer más cosas. Entonces el truco fue hacer que en un hemisferio, en el izquierdo, hubiese unas cosas y en el hemisferio derecho hubiese otras. Entonces duplicas, por así decirlo, la capacidad de colocar nuevas habilidades. Bueno, pues en el caso de los zurdos está como menos lateralizado. O sea, eso quizá hay distintos estudios que señalan una mayor creatividad, mayor presencia entre artistas, y puede ser quizá esa mirada un poco más integrada que explora nuevos caminos. La verdad que es interesante no solo desde el punto de vista de la ciencia, sino también incluso de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje, que suele estar en el hemisferio izquierdo, ¿no?, en un zurdo está más distribuido entre el izquierdo y el derecho, ¿cómo va? Sí, todos en principio. Fijaros que para escribir o para hablar usamos dos cosas que son muy importantes. Un control motor muy fino. Tú tienes que colocar los labios y la lengua con precisión a una velocidad vertiginosa, o en el caso de escribirlo, los dedos, ¿no?, esos movimientos que nos enseñan en la escuela. Entonces, en el caso de un diestro, eso lo hace en el 90% el hemisferio izquierdo. Y entonces tú pensarías, bueno, pues en el zurdo, si está al revés, será el hemisferio derecho el que lo haga. Pero no es así. En el caso de los zurdos, la proporción de los que lo hacen en el hemisferio izquierdo, en vez de ser el 90, es el 70. Entonces hay, como decimos, más diversidad dentro de la población de zurdos. Oye, y José Ramón, ¿y desde cuándo se empieza a formar un cerebro diestro o zurdo? ¿Hay una predisposición genética? ¿Es algo durante el desarrollo embrionario cuando se están formando el cerebro? ¿O es que se va, no sé, las primeras experiencias marcan? Yo te cuento una anécdota muy rápida, porque yo me fijé, yo en casa tengo un primate de casi 2 años, Eva, que me fijé hace un tiempo que dice, uy, a ver si es zurda, porque vi que utilizaba las dos manos pues cuando jugando la pelota, o sea, por igual. Y ahora no, ahora veo que es diestra, porque la lanza con la derecha y dice, a ver si me ha imitado a mí
porque como imitan mucho, a ver si me ha imitado a mí que la tiro con la derecha y eso hace que empiece a lateralizarse o no, o ya está precondicionado desde el principio. O sea, ¿se sabe en qué momento? Sí, te voy a decepcionar, Pera. Yo creo que Eva no está imitando a su padre en este caso, ¿eh? Entonces, fijaros, hay una cosa, en las ecografías, sabéis que muchas veces se ve como los niños, los fetos, chupan el pulgar. Sí. Entonces, ahí se ve que hay una preferencia por el pulgar derecho. O sea, ya cuando están todavía en el útero materno, ya están mostrando qué mano prefieren. Y sí que parece que hay también un componente genético. De hecho, hablábamos antes esa proporción del 10% general de ser zurdo, pero si tus dos padres son zurdos, la proporción entonces sube al 25%. Es decir, no es algo, lo decimos, no son los guisantes de Darwin con un único gen, hay muchos genes implicados, pero sí que hay también un peso genético. Bueno, pero sigue siendo un 25%, pero eso es mucho. Eso significa, podríamos decir que la zurdeza, ¿se dice zurdeza? Zurdera, ¿no? Zurdera, sí. La zurdera se hereda. Parcialmente se hereda, sí, sin ninguna duda. Claro. ¿Cuántos genes? Pues se supone que son decenas. Fijaros que con los genes, yo digo a veces, muchas veces ponemos ejemplos de un único gen y hablamos de estas cosas, de que si los ojos azules o marrones o eso de los guisantes verdes o amarillos. Pero la realidad es que muchas características del ser humano son decenas, cientos y a veces miles de genes los que tienen cada uno un peso determinado, ¿no? Entonces, incluido el color de los ojos, que quizás es uno de los más monogenéticos que se creía, ¿no? Pero hay muy pocas cosas que sean así, que digas un gen, una característica. No, sí, es que el color de los ojos tampoco es un gen. Sí. Hay otra docena, varias docenas también. Claro, hablábamos antes de Rafa Nadal, que su tío le sugirió o le hizo jugar con la izquierda, el golpe que tradicionalmente se llama de derechas, ¿no? Pero bueno, también Messi, Maradona, Muhammad Ali son zurdos. Bueno, en el caso de Muhammad Ali era zurdo. Se podría decir que en algunos deportes los zurdos tengan ventaja, pero no es porque sean zurdos, es porque como son menos, es más complicado jugar contra ellos. De hecho, en el tenis, tú lo sabrás, José Ramón, pues Federer tiene que buscar contrincantes zurdos con los que practicar antes de competir contra Rafa. Sí, hay algunos deportes, béisbol, o sea, donde los zurdos están muy cotizados, por así decirlo. Claro. Entonces, porque les colocan mucho, ¿no? Eso es, te fuerza, entonces al entrenador también le da unas posibilidades muy interesantes, ¿no? Entonces está muy bien porque sabéis que hay otra historia de que si los zurdos morían antes, pues que no es verdad, pero vamos a tener aquí... Acabas de dar un escalofrío a un 10% de los oyentes. Lo he intentado aclarar con toda rapidez antes de que se empiece a llenar de llamadas de oyentes preocupados. ¿Y en profesiones así con trabajo cognitivo importante? Por lo que antes Javier preguntaba de los científicos, me he quedado un poco, digo, no sé, pues yo qué sé, a lo mejor sí que si decís que hay algunas diferencias en procesamiento del lenguaje o capacidad artística, pues a lo mejor en ciertas profesiones también hay más proporción de exitosos zurdos como en deporte. Se dice, por ejemplo, en profesiones creativas, ¿sabes? O sea, en las que esta característica sea fundamental para el éxito profesional. Lo que pasa es que hay mucha gente que también dice, bueno, que si sale un estudio y tú compruebas población zurdos diestros y no hay diferencias, no lo mencionas. Entonces, realmente lo que sale, digamos, en los estudios científicos es cuando has encontrado algo. Y probablemente hay muchas otras cosas donde la proporción es perfectamente similar y simplemente eso te parece que, bueno, que no has encontrado nada, ¿no? ¿Todavía crees que hay gente que intenta curar a los niños zurdos? Bueno, parece que a nivel internacional sí que sucede. He leído que en China, que sigue siendo como, digamos, pues como fuera en los países occidentales hace unos años, pues realmente que era algo que no se veía bien socialmente y entonces se sigue corrigiendo, claro, con la población que tiene China y al parecer allí la población de zurdos es solamente en torno al 1, como mucho 2%, pero es por esto, porque se corrige como se hacía en Occidente hace 50 años. Tampoco a golpes, ¿no? Eso, sí, o atando la mano, o sea que... Atando la mano, claro, para que practicara con la otra, ¿no? Total, que hemos aprendido que todo esto se debe a una asimetría cerebral que no sé si se sabe cuándo pasó o por qué pasó. Bueno, en la evolución ha habido dos momentos que se habla como el Big Bang, como ese, ya sabéis, el origen del universo, pero hay dos momentos de Big Bang cerebral, ¿no? Y son dos
momentos en que una mutación de repente abre unas nuevas posibilidades para el cerebro. Una es la que hablábamos antes, ¿no? De decir que sea hemisferio izquierdo y derecho distinto, ¿no? Entonces eso de repente permitió un salto hacia adelante para algunas especies, de las que entre otras deriva la nuestra, ¿no? Bueno, pues a esas mujeres que están embarazadas y están escuchando esto, habría que decirles que si su hijo es zurdo, bueno, pues que pueden estar contentas porque tendrán artistas como hijos, ¿no? Bueno, hay que decirles a las que van a tener hijos zurdos y a los que van a tener hijos diestros que estén muy contentas y que es una maravilla que nazca un niño. Ramón Alonso, que es neurobiólogo, catedrático de biología celular en la Universidad de Salamanca y escritor de libros como El cerebro zurdo y otras historias de la ciencia y la mente. Por cierto, estaba pensando que cuando hablabas de los chuletones argentinos, a lo mejor Ramón estaba retorciéndose en el estudio pensando, chuletones argentinos. Sí. ¿Dónde están los chuletones vascos? Exacto, De exacto. Villagodio. En Bilbao se come maravillosamente y en Salamanca también. Un abrazo, Ramón. Hasta Un luego. abrazo muy fuerte. Javier San Pedro y Pera Estupiñán. Tú, Pera, te quedas en España un tiempo todavía. Me quedo hasta el 10 de octubre, o sea que estaremos más veces. Oye, qué conceptos más bonitos, lo del Big Bang Precioso. cerebral, neurodiversidad. Sí, me voy a comprar el libro en cuanto salga. Asimetría. Javier, Pera, hasta luego. Abrazos. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.